Muy buenos días desde Escuelas Católicas de Galicia. Buenos días y muchas gracias a todos los participantes de este webinario Emoción, Pensamiento y Cooperación, Hora de Integrar, que ofrecemos en colaboración con la editorial Anaya, con el grupo Anaya. Muchas gracias. Buenos días a Antonio Vázquez, a Amparo Escamilla, a Gemma y a Verónica Sanz. Muchas gracias. No me queda nada más que decir. Le cedo la palabra a Antonio Vázquez, delegado de Instituciones Educativas de Anaya, y esperamos que este webinario, el último incluido en nuestro aula de verano, gratuito, sea de interés y súper enriquecedor para todos nosotros. Gracias y adelante, Antonio, cuando quieras. Gracias, muchas gracias, Charo. Y me uno a tu agradecimiento. Te quería dar la bienvenida a todos los asistentes, agradecer su participación. Igualmente a vosotros por habernos permitido, participar, promover con este webinar que hoy nos ocupa, una participación dentro de vuestra escuela, de vuestra interesante, diría yo, escuela de verano, que hoy, por lo que tengo entendido, se cierra. Bueno, tras una serie de webinars que hemos ido organizando durante la etapa de confinamiento, que han corrido a cargo de Amparo Escamilla, acerca de la ansiedad, una situación tan preocupante, hablando de qué es la ansiedad y de las herramientas que podemos disponer o que podemos tener para afrontarla. Bueno, pues en el momento que Escuelas Católicas nos propuso la organización de este webinar, pensamos que sería interesante seguir avanzando y profundizando, por el éxito obtenido, insisto, seguir avanzando en el estudio de esta situación tan bloqueante. Pero eso sí, en este caso, abordándola desde una triple vertiente. Lo comentabas ahora, Charo, desde la educación emocional, el pensamiento y la cooperación. Todo dentro del aula. Y para ello, insisto, volvemos a contar con Amparo Escamilla, esta primera espada, es una persona muy conocedora, especialista, desde luego, en todo esto, doctora en educación, directora en innovación, lo leo para no dejarme nada, asesora experta en competencias, inteligencias, metodología de pensamiento, educación emocional, como vemos, una gran experta, y la verdad es que encantado de volver a coincidir contigo, Amparo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, más o menos simplemente comentar que el webinar durará la intervención de Amparo durará en torno a unos 30-40 minutos. Después tendremos un rato para poder contestar a todas las preguntas que a través del chat o del apartado de preguntas y respuestas hayan podido ir generándose. Bueno, sin más, Amparo, cuando quieras, te dejamos comenzar y te escuchamos muy atentamente. Muchísimas gracias. Bo día y graciñas. Muchísimas gracias a Escuelas Católicas por estar siempre tan al tanto de todo lo que son las apuestas y los trabajos de innovación, y muchísimas gracias también al Grupo Anaya por prestarnos toda la cobertura para estos encuentros, que yo creo que en la situación actual los agradecemos como nunca, porque realmente necesitamos comunicarnos, necesitamos compartir, necesitamos reflexionar unidos, y yo creo que en estos momentos verdaderamente esto es un impulso y es un estímulo y es un enriquecimiento para todos los que podemos participar en ellos. Así que muchas gracias a todos y sin más, si os parece, comenzamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí podemos visualizar todo lo que va a ser el planteamiento del encuentro que comenzamos en estos momentos. En primer lugar, destacamos la idea de profundizar en esta necesidad que tenemos de que, al mismo tiempo que vamos avanzando en diferentes líneas de innovación, no vayamos generando como grupos estancos entre ellas, sino que vayamos aprendiendo a integrarlas, porque solo si nosotros las integramos, nuestros alumnos, que son los principales destinatarios, los principales artífices de todo el proceso, lo irán haciendo también. Entonces, ni la mente, ni el corazón, ni las relaciones pueden ir creándose a través de esos compartimentos. La investigación ya nos va dando muchos elementos para poder gestionar de manera conjunta todas esas herramientas y llevarlas a la vida. Todo esto naturalmente necesita, como sugerimos en el segundo punto, un plan estratégico. Y ese plan tiene unas claves, una estructura y unas herramientas concretas.
Todo ello lo vamos a aplicar, lo vamos a concretar en un problema que estamos viviendo todos, pero desde luego con mucha más fuerza, con mucho más impacto nuestros alumnos, la ansiedad. Entonces, vamos a analizar qué es la ansiedad, cómo se relaciona con otras emociones y cómo podemos profundizar en ella para conocerla y para gestionarla con herramientas de pensamiento y también con herramientas de cooperación. Todo esto va a ir dando paso a que verdaderamente podamos nosotros también implicarnos y en esta misma situación generar, encontrar, desarrollar algunos elementos y algunas prácticas que podemos aplicar con nuestros alumnos en septiembre y que verdaderamente nos lleven a esa reflexión sobre la ansiedad, a ese análisis sobre lo que significa, a esa vivencia de lo que es el alivio, de superar algunos de sus efectos y también a la expresión de la gratitud. Bueno, pues entonces vamos a ir comenzando. Efectivamente, sabemos que estamos viviendo en el siglo XXI y que el siglo XXI ha sido descrito, identificado, estudiado como el exponente de una gran paradoja, y es que lo único estable es el cambio constante. Pero es que encima a este siglo XXI le ha venido a acompañar una pandemia que ha venido a actuar como impulsor de unos cambios mucho más desorbitados, mucho más impactantes, que hace que ya todo lo que teníamos planteado lo tengamos que poner en juego. Entonces, esto no significa que las líneas en las que estábamos trabajando no valgan, naturalmente que valgan, solamente que vamos a estudiar cómo mejorarlas, cómo optimizarlas, cómo trabajar mejor con ellas. Entonces, por tanto, en estos momentos, efectivamente, en momentos y en circunstancias en las cuales a las pruebas me remito, la tecnología es tan importante, conviene que no olvidemos que se hacen más necesarias que nunca las habilidades propiamente humanas para relacionarnos, para controlar y para gestionar esa tecnología. Es decir, necesitamos pensamiento, necesitamos vivencia de las emociones y control de las emociones, necesitamos desarrollo de sentimientos y valores y necesitamos más que nunca cooperación. Entonces, por tanto, a una necesidad tecnológica vamos a no olvidar que más que nunca necesitamos pensamiento, corazón y cooperación. Bien, pues desde esta perspectiva nosotros vamos recordando que ya en todos nuestros centros estamos viviendo con mucha fuerza todas estas situaciones y que naturalmente, como nos están revelando estas imágenes, nos podemos encontrar ya colegios como la imagen superior en la que después de una práctica de pensamiento y de trabajo con gemelos pensantes, no puede ser más expresiva la imagen de esos niños abrazados, disfrutando, expresando lo que han vivido en la relación, en la participación y en la implicación con sus compañeros. Vemos también abajo preadolescentes que están dispuestos a ir más allá, que están dispuestos a investigar con técnicas de pensamiento como se ve en la pantalla del fondo, pero trabajando también en cooperación. Lo ilustra también la profesora que tenemos ahí de pie y luego nosotros también somos una fuerza motriz de todo este diálogo. En la pantalla inferior estamos viendo uno de los últimos encuentros que hemos podido tener en talleres con profesores que quieren estar siempre al tanto, quieren participar y quieren implicarse en experiencias de innovación. Ahora mismo estamos difundiendo ya fotografías de pantallas con todos los que estamos participando y todos los que estamos viviendo de una manera muy, muy activa en nuestros domicilios todo lo que son estas reflexiones y estas experiencias. Bien. Entonces, naturalmente, nos damos cuenta que si queremos avanzar en esta línea, necesitamos un plan estratégico. Y este plan estratégico tiene naturalmente una línea de fundamentación. Hemos sabido como autores como Juan Ignacio Pozo nos han dicho que la enseñanza, que enseñar y aprender se conjugan unidos, pero que la enseñanza tiene sentido
cuando está al servicio del aprendizaje. Destacamos los hermanos Johnson y sus trabajos de cooperación, a Gardner, que nos ha abierto la mente hacia una visión de una inteligencia múltiple que nos permite afrontar situaciones y vivencias tan impactantes como las que en estos momentos tenemos que experimentar. A grandes autores en neurociencia que son españoles y que nos dicen que tenemos una mente muy flexible y muy poderosa, y a grandes pensadores como Brunner, que nos habla de las experiencias indagatorias, del valor de la enseñanza activa y del aprendizaje significativo. Todos ellos nos dieron ya pautas, y estas pautas hoy ya las estamos materializando en herramientas que tienen, como venimos destacando desde el principio, 3 claves, 3 luces, 3 focos de atención: el desarrollo del pensamiento, la educación emocional y en valores, y el aprendizaje cooperativo. Todas estas claves ya se concretan específicamente, lo vemos ahí en la pantalla, están inspirando ideas concretas. Ya todos estamos familiarizando en primera línea, vemos ahí en la pirámide más cerca del vértice lo que son las estructuras. Estamos trabajando ya en los centros a través de proyectos, estamos trabajando en los centros a través de retos y estamos trabajando en los centros a través de situaciones de aprendizaje basado en problemas. Todas ellas tienen en sí un carácter interdisciplinar, pero luego tenemos también ya herramientas concretas que acompañan a la acción, las técnicas de pensamiento, de desarrollo emocional, de trabajo cooperativo. En la sesión de hoy nos vamos a concentrar en estas técnicas y en particular en una, aunque luego veremos también conexiones con otras, porque vamos a comprobar cómo lo que necesitamos es buscar la rentabilidad y la proyección de alguno de estos elementos para iluminar, para inspirar a los restantes. Bueno, pues vamos a irlo viendo. Entonces, esta aplicación de lo que es una técnica en particular la vamos a visualizar en primer lugar en su relación con muchas circunstancias diferentes, centros y profesores, como vamos a ver, de naturaleza muy distinta y contenidos muy diversos, porque necesitamos que se vea su funcionalidad, su rentabilidad, su proyección, porque esto además los alumnos lo captan enseguida y resulta muy inspirador para ellos. Pero nosotros después nos la vamos a aplicar y nos la vamos a concretar y la vamos a volcar sobre la ansiedad, cara a extraer ideas para poder analizar de frente este problema que nosotros estamos viviendo, pero lo padecen de una manera mucho más significativa nuestros alumnos, porque no tienen tantas herramientas ni cognitivas ni socioemocionales como nosotros. Entonces realmente dependen un poquito de nosotros. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, comenzamos con una reflexión. Nos dicen Cotrufo y Ureña que las emociones, como sabemos, tienen un gran impacto. Y tienen un gran impacto en la atención. Pueden bloquear nuestra atención. Lo estamos viendo y lo vamos a comprobar más el curso que viene. Pero es que si realmente intervienen de manera negativa en la atención, van a intervenir también en todo el proceso de aprendizaje, es decir, en la comprensión, cognición y en el recuerdo, memoria y naturalmente en un problema más significativo, en el de la toma de decisiones. Luego, por tanto, sabemos que las emociones en general intervienen, pero más concretamente nos dicen estos dos grandes investigadores británicos, nos dicen que tanto la ansiedad como el miedo, que luego analizaremos, debilitan el potencial para aprender, porque reducen la capacidad de prestar atención, pero contactando con los autores anteriores en la comprensión, en el recuerdo y en la toma de decisiones. Luego, por tanto, muy atentos, porque sabemos que aquí tenemos un foco que puede ser un problema si realmente no lo tenemos en cuenta, no lo analizamos, no lo gestionamos y no lo afrontamos. Bien, entonces, desde esta perspectiva, nosotros vamos a trabajar, decíamos, con distintos tipos de claves: pensamiento, cooperación y educación emocional. Podemos trabajar
partiendo como núcleo con cualquiera de ellas. Pero en estos últimos años yo estoy trabajando con mucha profundidad en todo lo que son las herramientas, en concreto las técnicas de pensamiento, como núcleo para abordar y para gestionar experiencias tanto de corte académico, de conocimientos académicos, como de conocimientos vinculados a actitudes, a valores y a relaciones. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en una que muchos de los que estáis asistiendo a esta sesión ya la conocéis, la rueda lógica. La rueda lógica es una técnica de pensamiento potentísima que podemos aplicar, nosotros la estamos aplicando ahora ya con bebés a partir del año. La trabajamos, yo lo estoy trabajando en educación de adultos, le estamos trabajando con ella en rehabilitación, en todas las etapas y en todas las materias. Entonces, es una técnica de dos autores, Hernández y García, que yo descubrí ya hace años y que lo que he hecho ha sido adaptarla para todos estos mecanismos y para todas estas situaciones de las que estamos hablando. Esta técnica tiene 4 pasos, luego vamos a ver que nos lo va a explicar un alumno de primaria, trabajando pensamiento sobre el pensamiento, es decir, trabajando metacognición, y nos permite trabajar, estudiar cualquier problema con una dinámica de construcción y reconstrucción que es: primer paso, identificar qué es, cómo es. Segundo paso, comparar en qué se parece, en qué se diferencia. Tercer paso, establecer relaciones de causalidad y de consecuencia. ¿Por qué y con qué repercusiones? Y en el último paso, argumentar, valorar. Cualquier contenido lo podemos construir así de manera cíclica y reconstruir, porque cuando llegamos al último punto ya se ha transformado nuestra propia idea de concepto. Bien, este tipo de herramienta la podemos aplicar de una manera muy versátil, muchos de vosotros ya lo conocéis, pues por ejemplo, fijaros, a contenidos muy sencillos, la oveja en infantil, y construido, como vemos, y explicado verbalmente en una clase, pero apoyado también en imágenes, con lo cual estamos trabajando diferentes tipos de inteligencias, la lingüística, la lógico-matemática, la visoespacial, la corporal sinestésica, etc. Aquí vemos también otro tipo de ejemplos. El anterior lo tenemos en una publicación de Aprender a Pensar. Este ya está construido en un colegio por unas profesoras de infantil, el Colegio de Adoratrices de Guadalajara. Fijaros qué monada, una rueda lógica sobre la gallina, trabajando también, como decíamos, el lenguaje verbal y el lenguaje plástico. Bien, en otros momentos construimos, aquí ya vemos, una rueda lógica aplicada a conocimiento y control emocional. La sorpresa que cuando la estamos aplicando y cuando la estamos explicando, yo este invierno la mostraba aquí en varios colegios de Madrid y se la mostraba a los niños con otros niños, viviendo una situación de sorpresa a partir de un reto concreto sobre la prehistoria. Entonces aquí ya vemos cómo nos encontramos con esa confluencia y cómo aprendemos a pensar y a hablar sobre las emociones a partir de una técnica de pensamiento. Pero fijamos, aquí tenemos una foto hecha a un cuaderno de un niño de primaria, de tercer curso, que lo ha aplicado a los sustantivos. El año pasado, en una visita que tuvimos a este colegio que está en Zaragoza, el Liceo Europa, vino una investigadora estadounidense y se quedaba alucinada viendo a las 4 de la tarde a niños de quinto de primaria haciendo una rueda lógica sobre las potencias y nos decía, pero esto es filosofía matemática pura, pero los niños lo estaban aplicando de una manera partícipe entre ellos y realmente parecía que en ellos les iba la vida y había allí un auténtico foro sobre un contenido matemático. Aquí tenemos un ejemplo también tomado del Colegio Sagrado Corazón de Rosales de Madrid, que está hecho ya por alumnos de bachillerato aplicado a la energía nuclear. Aquí ya vemos que con los alumnos desarrollan su imaginación, su creatividad y hacen elementos muy significativos para exponérselo a sus compañeros en clase. Bueno, pues aquí ya con la nostalgia de esos encuentros que en algunos momentos podemos vivir hace 2 veranos en un congreso internacional en Tlapa, en México, dirigido a profesores indígenas, pues fijaros
fijaros, estaban aplicando, los de arriba aplicaron una rueda lógica a la sonrisa y los de abajo lo hicieron sobre la luna. Aquí vemos también posibilidades de compartir. Construían sus ruedas lógicas en murales, las exponíamos allí, todos las fotografiaban y ya se iban con material para todo el invierno. Es decir, aquí vamos viendo cómo realmente después los niños a lo largo del invierno van a estar trabajando con materiales que han generado sus profesores en distintos encuentros y en distintas situaciones. Fijaros, esta belleza creada por un grupo de alumnos de bachillerato, un equipo, primero de bachillerato, en el colegio El Centro Inglés del Puerto de Santa María, la Segunda Guerra Mundial. Fijaros qué trabajo en equipo para luego compartir con todo el colegio. Y verdaderamente es significativo lo que se puede aprender cuando ellos tienen un guión, una estructura de pensamiento, a partir de la cual investigar, concretar la información y luego mostrarla a sus compañeros. Fijaros todos estos elementos, todas estas experiencias, lo verdaderamente inspiradoras que son para trabajar en esta línea. Y aquí ya algo de lo que verdaderamente yo me siento orgullosísima, y es que son estos puntos que son los que nos llevan a un compromiso constante con nuestra profesión. Cuando te encuentras ya, fijaros como en este caso, un equipo de primaria que ha trabajado en su clase de naturales el cuerpo humano con una rueda lógica, pero ellos no se lo quieren callar. Y en el recreo construyen un mural con una rueda lógica y ellos ya acuden a mí y me buscan los días que voy para explicarme su proyecto. Y su proyecto era presentar ese contenido ordenado a los niños de infantil, niños de 3, 4 y 5 años. Tenemos articulado los viernes por la tarde para todo este tipo de experiencias que son verdaderamente estimulantes. Sabemos que en esos momentos en los que la atención y el interés decae, nosotros tenemos que generar fórmulas distintas. Y entonces, fijaros, van con su rueda lógica, buscaron experiencias en un libro, experiencias prácticas, y con todo este proyecto de emprendimiento me buscan y preparamos la situación. Fijaros ahí a la derecha, solamente se ve una parte, estaba todo infantil, 3, 4 y 5 años, 100 niños, viernes tarde, y fijaros las caras de atención escuchando a estos niños. Entonces vamos comprobando cómo esos elementos que decíamos antes, atención, comprensión, recuerdo, todos ellos van generando elementos con los cuales podemos trabajar y podemos compartir distintos tipos de elementos. Vamos a ver que en estas situaciones, como os decía, estamos viendo también trabajo en equipo. Habíamos hecho alusión a una técnica. Tenemos muchas, pero hemos destacado una para centrarnos, la rueda lógica. Pero cuando trabajamos cooperativamente, esas ruedas lógicas las podemos construir o en pareja con gemelos pensantes o, como vemos en esta diapositiva construida a partir de uno de los vídeos que estamos generando con Anaya y con alumnos, en este caso de la ESO, trabajar la ansiedad con técnicas de pensamiento y de cooperativo como el folio giratorio. La rueda lógica en cada uno de sus puntos va pasando alternativamente por todos los componentes, o con la técnica 1, 2, 4, que primero pensamos cada uno de los puntos, se lo comunico a la pareja, llegamos a un acuerdo, la pareja de enfrente ha llegado a un acuerdo, lo ponemos en común y se articula una solución. O como en cabezas juntas numeradas, en los cuales en primer lugar se establece la cooperación, cada uno piensa el interrogante que en este momento le ocupa, qué es o cómo es, lo vierte al equipo, construimos entre todos una respuesta a ese interrogante y al azar lo expondremos al gran grupo, a la clase, en función del número que haya salido por un sorteo. Luego vamos viendo cómo podemos ir estableciendo todas estas relaciones, todos estos vínculos entre técnicas de pensamiento y técnicas de trabajo cooperativo, porque nos dan mucho juego. Bueno, pues vamos a ver una experiencia concreta de unos alumnos
de sexto de primaria. Quiero que os fijéis en un detalle. Este no es un vídeo preparado. Fijaros, por ejemplo, cómo van vestidos los niños. O sea, yo los pillé después de una clase de educación física. Los padres me matarían, o la dirección del colegio, si no les advierto, si no ven después los resultados. Entonces, y después de una clase de educación física, les presentamos un contenido con una rueda lógica y unas diapositivas. Ellos, a partir de ese visionado en una pantalla, lo construyen en equipo y después nos lo van a ir exponiendo a toda la clase. Vamos a verlo. Es una técnica de pensamiento e inteligencias múltiples. Nos sirve para pensar sobre nuestros pensamientos. Es muy parecida al análisis asociativo. El punto 1 es saber identificar el tema del que estamos hablando. El segundo es comparar este tema con otro. El tercero es la causa y el efecto que tiene sobre nosotros. Y el cuarto es argumentar y valorar este tema. Pues vamos a utilizar una rueda lógica para pensar sobre el cubismo. Primer paso, ¿qué es el cubismo? Bueno, pues el cubismo es un movimiento artístico en el que le interesan las líneas, las formas, la geometría. Suelen retratar objetos y muy pocas veces retratan personas, pero las retratan vistas desde distintos ángulos. Un pintor puede llegar hasta hacer un cuadro más de 28 veces visto desde distintos ángulos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el cubismo y el impresionismo? Se parecen en que son dos movimientos artísticos y se diferencian en que el cubismo es un movimiento artístico, pero suele estar pintado con colores más oscuros y suelen retratar objetos que suelen estar quietos. Y el impresionismo son colores vivos y suelen retratar la naturaleza o objetos en movimiento. ¿Por qué los artistas cubistas pintan así? Pues los artistas del cubismo pintan así porque quieren buscar calma, reflexión, meterse en el interior de las cosas y quietud. Y estos cuadros también tienen un efecto en nosotros, y es que captan nuestra atención y nos provocan reflexión y nos hacen pensar. Muy bien. ¿Qué concluimos entonces o qué valoramos del cubismo? Sus artistas como Pablo Picasso y Juan Gris quieren transmitir lo que piensan. Los cubistas quieren transmitir la esencia, la tranquilidad, la relajación. Listo. Bien, comprobamos aquí cómo arrancamos incluso de una situación de metacognición. ¿Por qué los alumnos hemos visto que ellos ya generan sus ruedas lógicas y las preparan para exponérselos a sus compañeros, para grabar sus propios vídeos, para pedir que nos las pidan? Porque ellos también previamente trabajan sobre ¿es una rueda lógica? ¿Qué es una rueda lógica? ¿Qué pasos tiene? ¿Cuándo la puedo aplicar y por qué la puedo aplicar? Entonces, por tanto, la propia técnica, como lo hacemos también con las de cooperación, es objeto de reflexión. ¿Por qué hemos trabajado, por ejemplo, esta rueda lógica con un 1, 2, 4 o con un folio giratorio? ¿Cuándo es mejor o cuándo es peor? Es decir, en todas estas situaciones que estamos llevando a la práctica de innovación, tenemos que impulsar en los alumnos esa reflexión sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y las consecuencias que tiene. Y vamos a descubrir que les encanta meterse en ello. ¿Por qué? Porque se sienten mucho más protagonistas del proceso y además nos van revelando logros de todo ese proceso, que son interesantísimos. Bueno, pues ahora nosotros vamos a pensar en la ansiedad con una rueda lógica. Entonces, aquí vemos esa técnica. Entonces, en primer lugar, o sea, todos sabemos muchas cosas de la ansiedad, pero si en un momento determinado yo tengo que concretar una información, si tengo ese guión, si tengo esa estructura, me va a resultar mucho más fácil. ¿Qué es la ansiedad? Pues es una emoción que tiene un cierto carácter displacentero y que se manifiesta en forma de nerviosismo, inquietud, inseguridad, que puede ser leve o que puede ser muy grave. Comparar. ¿En qué se parece y en qué se diferencian de la angustia y del miedo? Pues en que tanto angustia como miedo son también
emociones de carácter displacentero que provocan en nosotros una sensación de inquietud, pero en el caso de la angustia empleamos el término para referirlo a algo con unas connotaciones mucho más físicas, me ahogo, me bloqueo, o el miedo suele ser a situaciones más concretas, un objeto, una persona, un espacio. Y el término ansiedad lo aplicamos a aquellas situaciones que son más complejas, más sobrevenidas de tengo que exponer ante mis compañeros, tengo que afrontar un examen, pero ¿qué es lo que verdaderamente me causa a mí inquietud en esa situación? ¿Qué es lo que ocurre con una situación de pandemia? ¿Qué repercusiones puede tener? Entonces, el término ansiedad lo aplicamos a aquella emoción que vivimos en situaciones más complejas y que tiene, como vemos ahí, una multiplicidad de causas. Pues, por ejemplo, en estos momentos podemos tener ansiedad ante lo que es la COVID y lo que es la enfermedad y sus síntomas, pero también a los problemas de la carencia de relaciones que tienen los alumnos entre ellos. ¡Ay, voy a ver, pero se acordará de mí! ¿Seguirá siendo amigo, seguirá siendo amiga, me querrá? Las situaciones que están viendo en su casa, las situaciones económicas también que realmente ellos están padeciendo, todo eso en los niños está generando ansiedad. Y las repercusiones pueden ser desde leves, una cierta inquietud, tener un poquito de ansiedad, en algún momento puede ser hasta síntoma de responsabilidad ante un examen, ante una exposición, ante un encuentro. El problema es cuando se experimenta de una manera tan fuerte que nos bloquea. Nos bloquea el pensamiento, nos bloquea la motricidad, nos bloquea la palabra, nos bloquea el recuerdo. Por eso tenemos que conseguir que la conozcan, la comprendan y la controlen. ¿Qué concluimos? Pues que la ansiedad es una emoción que experimentamos todos los seres humanos. No hay problema. ¿Qué tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender a conocerla, porque nos vamos a conocer también a nosotros mismos sabiendo qué la genera y cómo la experimentamos. Y al mismo tiempo vamos a ir afrontando distintas herramientas para poder superarla. Bueno, pues entonces aquí tenemos ya una línea gestora, una línea dinámica que nos va a permitir tratar un asunto de esta naturaleza con nuestros alumnos, después de haberlo reflexionado sobre lo que implica para nosotros mismos. Y vemos aquí concretamente cómo efectivamente con una técnica de pensamiento trabajamos una emoción, le damos un sentido de valor, es decir, todos sentimos ansiedad. Vamos a respetar a las personas que la sientan, vamos a aprender a controlarla, vamos a ayudar a los demás también a controlarla y a gestionarla, vamos a empatizar con todas esas situaciones. Y todo esto lo podemos trabajar, como hemos visto antes, con distintas estrategias de cooperación. Bien, vamos a ver herramientas concretas que nos van a permitir superar la ansiedad, disfrutar del alivio y expresar gratitud. Entonces, de entrada, ya hemos visto como una rueda lógica sobre la misma ansiedad ya nos pone en una buena posición, en una buena línea. Lo mejor ante un problema es conocerlo y analizarlo en sus múltiples vertientes. Y si podemos además analizarlo en los grupos y en los equipos, los alumnos van a aprender mucho sobre ellos mismos y sobre los que les rodean. Y esto realmente va a ser verdaderamente interesante. Luego vamos a ir poco a poco, como decimos aquí, bueno, pues ahora nosotros. Vamos a pensar también solamente en un sentido negativo, como decíamos, la ansiedad, que además incluso en algunas ocasiones un poquito de ansiedad nos da una cierta dinamicidad, una cierta vivacidad. El problema es cuando no conocemos qué la provoca y no conocemos sus repercusiones. Bueno, entonces podemos analizar con nuestros alumnos y nuestras alumnas ansiedad, podemos analizar COVID con cualquier técnica de pensamiento y podemos sumar otra. Análisis asociativo, que la tenemos ahí, que tiene otro tipo de preguntas, que va a generar otro tipo de respuestas. Entonces, fijaos, ¿dónde, cuándo, por qué, quiénes, con qué,
¿Bajo qué normas? ¡Ay! Hemos estado muy nerviosos, hemos vivido el miedo, hemos vivido, fijaros aquí, esta situación ya de niños, que después de haber analizado un problema de ansiedad y miedo, decimos, ¡ay! Pero alguien nos ayudó, alguien nos ayudó. ¿Quién nos ayudó? ¿Dónde nos ayudó? ¿Cuándo nos ayudó? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué herramientas concretas? ¿Qué buscaba en esa ayuda que nos estaba prestando? Y ahí incluso en un momento determinado podemos aplicar un juego. Yo aquí lo he aplicado y tengo las fotografías de niños de 4 años de infantil, pero lo he hecho con alumnos de primero de la ESO, que les encanta también construirse las gafas del alivio y hacer una mirada interior y transmitir a otros lo que significa haber recuperado el alivio, el bienestar a través de alguien. Y les pedimos en ese último paso que nos cuenten concretamente cómo se sienten, qué han recuperado con el alivio, las ganas, el deseo, la ilusión, de qué y por qué. Todo esto tiene un enorme potencial en conocimiento, en cooperación, en emoción, en afectos y en valores. Entonces, bueno, pues este trabajo todavía lo podríamos completar y dar un paso más. Y aquí ya os voy a pedir vuestra colaboración, vuestra ayuda. Vamos a hacer un taller brevísimo de 5 minutos en el cual vamos a hablar de la gratitud. Efectivamente, hemos comprobado cómo en todo este proceso de pandemia se ha expresado la gratitud hacia algunos colectivos. Yo creo que incluso después hasta podríamos hacer algún torbellino de ideas sobre tantos colectivos que nos han ayudado en este proceso. Yo, por ejemplo, cuando estábamos aquí en casa encerrados y veías la televisión, me generaba una gratitud tremenda ver, por ejemplo, algunas profesiones sobre las que no se ha hablado tanto, los camioneros. O sea, veía un día un camionero que salía de su casa, su mujer detrás, con una serie de merenderas y se iba a Europa, traspasando fronteras, sin gasolineras abiertas, sin estaciones de servicio. Es decir, o sea, cómo se quedaba la familia y cómo lo vivían ellos, ¿no? Es decir, qué situaciones de inseguridad. Entonces, reflexionar sobre todas aquellas personas que nos han ayudado, que han permitido que nuestra vida haya sido más fácil y hayamos podido vivir aún en confinamiento, con una serie de servicios y una serie de elementos de bienestar significativos. Entonces, bueno, pues vamos a expresarlo a través de la gratitud. Entonces, fijaros, vamos a construir la gratitud con una rueda lógica. Y para hacerlo más rápido, pues ahí después os lo volveré a mostrar en otra diapositiva, vamos a distribuir espontáneamente, entre comillas, cada una de las preguntas en apellidos. Entonces, los que tengan el primer apellido que va de una letra a una letra van a trabajar qué es la gratitud y cómo es. Los que tengan otros apellidos, la pregunta número 2, otros la 3 y otros la 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Pues una fórmula con la cual trabajamos con muchos alumnos. Es decir, yo quiero, como habéis visto antes, que mis alumnos desarrollen un comportamiento cognitivo y activo y cooperativo hacia el cubismo. Les explico ordenadamente lo que es el cubismo y luego ellos ya saben que se lo van a tener que explicar a otros compañeros. Bueno, pues yo os voy a presentar a continuación un texto sobre la gratitud. Y lo vais a leer y al tiempo que lo leéis va conjugando en vuestra mente estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué sentimos gratitud? ¿Qué consecuencias tiene? Y el último paso, en conclusión, ¿cómo lo valoramos? Esta línea es muy eficaz. Yo lo he investigado en centros. A un grupo le doy un texto sin preguntas y al otro le doy el mismo texto con preguntas. Transcurrido un tiempo, hacemos una valoración de lo que ha comprendido y lo que expresa cada grupo, y los que tienen las preguntas de estructura, de una técnica de pensamiento, tienen unos resultados mucho mejores. Les da mucha más seguridad, superan más esa ansiedad de tener que exponer ante sus compañeros y aprovechan mucho más. Entonces, por tanto,
Vamos a leer el texto y vais pensando al mismo tiempo que leéis el texto en torno a estas preguntas. Aquí lo tenemos. Yo lo voy a leer en voz alta y así también le damos un poquito más de dinámica. La gratitud es una emoción que expresa una forma de reconocimiento o correspondencia. La sentimos porque se nos ha hecho un favor o prestado un servicio, una ayuda, un apoyo, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Se muestra en el deseo de corresponder en alguna medida, con palabras, con gestos, con regalos, con acciones de reciprocidad. Es una de las emociones más poderosas y más nobles del ser humano. Si se hace consciente y sólida, esa emoción puede transformarse en sentimiento. La persona que es capaz de sentir gratitud por la vida y las acciones de otros, es capaz de establecer las bases de una conducta generosa con los demás y de una cierta predisposición a la felicidad. Lo contrario de la gratitud es la ingratitud, que implica estar permanentemente enfadados y resentidos con el mundo, buscando la parte negativa de la vida. María Jesús Álava nos dice: cuando pregunto ¿a quién has dado las gracias hoy?, lo hago porque estoy convencida de que ese día alguna persona merece tu agradecimiento porque te ha enseñado algo. Y lo mismo sucede con las palabras amables. A veces estamos en un modo tan automático que no valoramos las cosas y pensamos que se hacen porque sí, y olvidamos la importancia de una palabra, de un gesto o de un guiño amable. Dar las gracias, decir algo amable y mirar con afecto son acciones que no cuestan nada. Solo implican poner en marcha nuestra sensibilidad. Y lo mejor es que estos sentimientos de agradecimiento, afecto y sensibilidad van unidos porque es difícil que una persona sea agradecida si no es sensible y es difícil que sea sensible si no vive la afectividad. Esto, como os decía, como os apuntaba, nos lo dice María Jesús Álava Reyes. Y fijaros lo que nos decía ya Séneca: nada es más honorable que un corazón agradecido. Bueno, pues entonces el taller brevemente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fijaros, yo ahí he puesto a un alumno diciendo que somos el equipo 2 de julio de Anaya y Escuelas Católicas y que hemos cooperado para construir un concepto de gratitud que podemos transmitir. Entonces, en ese caso concreto, los que tengan el apellido de la A a la F van a pensar en qué es y cómo es la gratitud. Lo escriben brevemente en el foro y Antonio nos leerá alguna de las respuestas. En segundo lugar, los que tengan el apellido entre la G y la L se van a concentrar en esa otra pregunta: ¿en qué se parece y en qué se diferencia del afecto? Los que tengan el apellido entre la O y la T, ¿por qué es tan importante y qué repercusiones tiene? Y los que tengan el apellido entre la U y la Z, que concluimos y que valoramos sobre esta emoción que, como decíamos, se puede convertir en un sentimiento y su expresión en un valor. Bueno, pues lo vamos a ver en apenas 3 minutos y medio, con esas claves que hemos dicho, y brevemente escribís alguna nota y la enviáis por el foro a Antonio, que luego nos la va a transmitir. Vamos a ello.
Antonio, Sí, Amparo. ¿tenemos ya Ha habido- respuestas? Ha habido muchas respuestas, Qué bien. con lo cual una gran dificultad a la hora de clasificarlas, pero sí podemos intentar agruparlas de alguna manera. Entonces te diría, por ejemplo, María Dolores Delgado, por tanto, está respondiendo a qué es y cómo es la gratitud, nos dice que es una emoción que expresa una forma de reconocimiento o correspondencia. Sonia González, en este caso, ¿en qué se parece y qué se diferencia del afecto? Bueno, pues se parece al afecto en el sentimiento que provoca de felicidad, sensibilidad y amabilidad. Armas, María Jesús, nos habla también de qué es, bueno, la gratitud es una emoción que reconoce actos y situaciones. También nos dicen que ese sentimiento en ocasiones necesidad de reconocer lo que otro hace por ti. También se expresa con sonrisas, buen humor, guiños y amables. Por ejemplo, Setefilla Cobos, la gratitud es una emoción que surge tras recibir algo que nos hace sentir bien. Dice, la gratitud es la capacidad de darse cuenta de lo que recibimos, es un regalo que la naturaleza o las personas nos dan. Se diferencia del afecto en el vínculo de aprecio o afición más fuerte, sobre todo en el apego. Igualmente dicen que es un sentimiento y una acción de reconocimiento de un valor. También dice que se puede expresar con gestos agradables como sonrisa, aplauso, palabras y actos, lo está asociando con estos gestos físicos. La gratitud es esa emoción que se produce al sentir que has recibido algo valioso y que te mueve a querer corresponder. Y te dice también, con respecto a qué es la gratitud, bueno, pues que debe ser sincera, que salga del corazón y que así lo perciba el otro. También, en este caso, en el que decimos que concluimos y valoramos, cómo valoramos por qué es importante y qué conclusiones tiene, la actitud es una emoción positiva que sentimos cuando alguien hace algo por nosotros, cuando reconocemos la generosidad de los demás. O, por ejemplo, nos dice, también definiendo qué es, bueno, pues es una emoción a través de la cual le mostramos a otra persona reconocimiento por un favor o ayuda prestada de diferentes formas, unas palabras, un regalo o un gesto. Como verás, la mayor parte de las respuestas corresponden a qué es y cómo es la gratitud, pero también tenemos otras en que, bueno, pues dice que se parece, cuando preguntamos en qué se parece, bueno, pues se parece al acercamiento a otra persona. Te dicen también que puede haber afecto sin haber, supongo que es que no puede haber afecto sin haber gratitud, lógicamente. Luego también nos hablan de que ser agradecido es beneficioso para el equilibrio de nuestras emociones, como verás, le dan una gran importancia a la gratitud. Y te dicen también que es importante porque te ayuda a reconocer el valor del otro, que no estás solo, aumenta la sensibilidad y potencia el afecto, da seguridad. Si seguimos más abajo, acerca de en qué se parece, bueno, pues tanto gratitud como afecto es una forma de mostrar agradecimiento hacia una o varias personas por aportarnos algo que nos ha transmitido un sentimiento de felicidad o satisfacción. Y el por qué es importante, qué repercusiones tiene. Sobre la pregunta 2, me dice, porque aunque se apellida Torres, nos ha contestado a 2. Bueno, sí, es en qué se parece, qué se diferencia. Dice, ¿por qué es importante qué repercusiones tiene la gratitud? La gratitud es la misma esencia de nuestras acciones. Gracias a este sentimiento positivo que emana desde nuestra propia humildad como seres humanos, somos capaces de reconocer la valía de cada una de las pequeñas acciones y, consecuentemente, de irradiar a quienes nos rodean esa fuerza positiva y generosa que se contagia. Así pues, como consecuencia final, si eres agradecido, el mundo que cada día vas creando, en el que te ves inmerso, también lo será. Y poco a poco iremos haciéndolo mejor. Muy interesante este comentario, Inmaculada. Genial, sí. Y por último, bueno, pues nos habla que es importante porque se transforma en un sentimiento y un valor. Como verás, bueno, pues hay respuestas de todo tipo, pero todo desde luego lo señalan como algo muy positivo, muy positivo. La verdad es que es fantástico porque fijaros cómo cuando tenemos un guión concreto y una base de información a partir de la que se nos permite generar una estructura con la que vamos a poder reflexionar y luego comunicar,
ahí ya enseguida se estimula el pensamiento y vamos incorporando, porque han salido muchos elementos de reflexión ya personal del conocimiento y de las experiencias de cada uno, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto mismo naturalmente sobre algo que en principio es muy concreto, pero porque lo vivimos continuamente, pero después, ¿qué ocurre? Que cuando a alguien le decimos, oye, háblame de esto, lo primero es el bloqueo. Sin embargo, fijaros, cuando estamos aportándoles una estructura de pensamiento con preguntas y al mismo tiempo una estructura en la cooperación con un gemelos pensantes, con un 1, 2, 4, con un folio giratorio y lo incorporamos, vamos consiguiendo que ese pensamiento realmente se haga mucho más fuerte y que la comunicación sea mucho más eficaz. Es decir, fijaros que nosotros ahora mismo estamos trabajando con estas técnicas, estamos trabajando la oratoria. Habéis visto cómo a niños, o sea, tomados al azar de una clase, exponen sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la ansiedad que genera exponer, presentarse delante de otros cuando uno no está seguro, si tú la contrarrestas con la fortaleza, con el pilar que te da esa estructura de pensamiento, se ve muy atenuada, es decir, les estamos dando herramientas eficaces para gestionar ese problema. Bueno, pues la verdad es que me han encantado las respuestas y creo que ha quedado construido el tema de una manera muy eficaz, muy cooperativa y realmente muy funcional para tenerlo ya como hilo conductor de una sesión de tutoría, por ejemplo, con alumnos a la vuelta en septiembre, a la vuelta. Bien. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Por mi parte, volver a la reflexión con la que abríamos esta sesión. Estamos en un mundo cambiante, en este mundo hemos recibido un fuerte impacto con lo que genera la pandemia, con estas situaciones que provocan un mayor grado, una mayor dosis de incertidumbre, y pensemos también que en esta situación estamos viviendo momentos y comunicaciones ante los que tenemos que ser críticos. Los bulos, las noticias fake, todo esto. Tenemos que ir viendo formas de contrarrestarlo, y la mejor manera de contrarrestarlo es con conocimiento, con reflexión y con cooperación. Porque en estas situaciones de cooperación entre nosotros y luego con los alumnos se da intercambio, se da argumentación y contraargumentación. Y con eso nos estamos preparando y estamos preparando a nuestros alumnos para resolver estos retos y estos problemas que se generan en este tipo de situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, graciñas, y tanto a escuelas católicas como al Grupo Anaya, y no sé si tenemos alguna pregunta, Antonio, sobre la que podamos dialogar un poquito. Por mi parte, encantada. Pues sí, muy brevemente, Amparo, y desde luego anteponiendo a todo, bueno, pues mi agradecimiento, mi gratitud a tu participación. Y además yo creo que la gratitud conlleva esto, hay que expresarla porque creo que si no, no se percibe. Y fíjate, Ana Belén Castro, muy rápido, nos dice precisamente, nos pregunta, ¿dónde podemos aprender como maestros a utilizar correctamente todas estas técnicas? Pues en estos momentos tenemos ya, bueno, aparte de todas estas sesiones, ¿no?, que se van generando con experiencias, con talleres, tenemos ya muchísima bibliografía. Entonces, bueno, pues yo os he ido poniendo algunos de los elementos, algunas de las herramientas que en las claves nos está dando el Grupo Anaya, del libro también Aprender a Pensar y de todas las publicaciones que en estos momentos se están dando. Yo acabo de publicar un libro en plena pandemia que realmente ilustra estas estructuras y estas técnicas también. Pero tenemos afortunadamente muchísima bibliografía y muchísimas herramientas de valor. Otra pregunta. Sonia González nos pregunta, ¿podrías poner un ejemplo de esta actividad para infantil sobre emociones? Sí, mira, cualquiera de las que hemos puesto, antes hablábamos de el alivio, trabajamos el alivio, ¿no? Es decir, en un momento determinado, fijaros, con
cuando llegamos en septiembre, que son épocas también muy propicias, muy dadas a lo que son los primeros contagios, los primeros resfriados, los primeros problemas, siempre trabajamos con alguna técnica de pensamiento, pues por ejemplo, lo que es un resfriado, qué es, cómo es, en qué se diferencia un determinado tipo de resfriado a una gripe, por qué es tan importante que nos cuidemos, qué consecuencias tiene cuidarlo y luego cómo lo valoramos para la situación de relación y de acercamiento al grupo. Esa misma técnica que antes os planteaba, el tema del alivio, porque siempre es muy conveniente, sobre todo en infantil, que cuando trabajamos una emoción, y hay que hacerlo naturalmente, aquellas emociones que tienen una connotación negativa, entre comillas, porque son emociones displacenteras, son emociones relacionadas con el malestar, como antes veíamos, el cuidado, la salud, etc. Entonces, como veíamos el miedo, por ejemplo, o como vemos la ansiedad, siempre es muy importante, porque si no los niños a veces, como viven todas las cosas de manera muy intensa, a nosotros lo que nos interesa es que aprendan a gestionarlo. Entonces, enseguida que trabajamos una emoción que tiene un carácter displacentero, enseguida intentamos contrarrestarla con una que tenga un carácter relacionado con el bienestar, con la recuperación de esa situación, para subrayarlo mucho, porque de esa manera ellos se van a sentir mejor. Pensemos, si no, los niños ahí. Por eso, fijaros, cuando antes os expuse ese ejemplo, decía, bueno, analizamos una enfermedad, o como la COVID, o analizamos una emoción, como el miedo o como la ansiedad. Automáticamente, aunque ya haya aparecido anteriormente un puntito del alivio, vamos al alivio, vamos a la gratitud. O sea, es importantísimo que siempre vayamos sumando junto a esas emociones que tienen ese carácter de displacer, de un cierto dolor, de una cierta frustración, de un cierto... Y hay que hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es enseñarles a gestionarlas y enseñarles a superarlas, pero enseguida provocar esas otras, maximizar esas otras que provocan bienestar y seguridad. Una ultimísima pregunta y te ruego brevedad, que nos vamos de tiempo, Amparo. Verás, Pilar Pazo nos pregunta dos cosas. Una muy interesante, ¿cómo se titula tu libro? Y otra, ¿qué rueda lógica podías hacer o que se podría hacer en el claustro a comenzar el curso? Pues mira, con relación al claustro, al comenzar el curso, yo haría una rueda lógica sobre estos temas. O sea, primero, sobre los mismos que hemos visto nosotros, es decir, COVID, ansiedad, gratitud, entre nosotros, reflexionar sobre ello. ¿Por qué? Porque es lo primero que vamos a tener que afrontar, y afrontar en términos concretos, porque aquí, lógicamente, por las circunstancias, por la situación, hemos ido y lo hemos pasado rápido, pero el asunto es que, claro, nosotros tenemos que darnos cuenta que en cada hogar todo esto se ha estado viviendo de una manera. Pues los niños han tenido familiares, abuelos, tíos, tías, que han podido vivir la enfermedad. Algunos estos días he recibido grabaciones de niños en los cuales ellos, cuando se vuelcan, te están hablando del miedo por el trabajo de sus padres, del miedo a la enfermedad, del miedo a perder a sus amigos. Todos son miedos, están viviendo muchos, va a haber muchas, se está diciendo también muchas separaciones de parejas. Entonces los niños, todo esto, no tienen herramientas. Entonces los profesores tenemos en los claustros, yo creo que afrontar esto, reflexionar sobre ello. Se nos van a ocurrir muchas más cosas si lo hacemos, como lo hemos hecho aquí, de manera compartida, como lo hacemos en las clases con los alumnos. Vamos a pensarlo en equipo con las preguntas, vamos a hacer después una puesta en común. Eso nos va a ayudar mucho. Bien. Y el libro es sobre inteligencias múltiples, nuevas herramientas. Entonces está publicado en la editorial Grao. Entonces es una revisión, porque lógicamente en estos últimos años hemos estado avanzando mucho en inteligencias múltiples. Ha habido por ahí algunas dudas, porque en algunos contextos la innovación se entiende como arrase de todo lo que hay. Entonces, para algunas personas, como estábamos trabajando por inteligencias, ahora ya tenemos que cambiar de chip, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace es una revisión sobre qué es
lo que todavía nos puede aportar este enfoque didáctico y ese trabajo sobre las estructuras, los proyectos, el aprendizaje basado en problemas, las técnicas de pensamiento y cooperación, o sea, una puesta al día del tema. Muchísimas gracias. Y Charo, dejo... Muy bien, pues nada, solo nos queda desde Escuelas Católicas de Galicia darle las gracias a Amparo Escamilla porque realmente ha sido una exposición, creemos, magnífica. Muchas gracias. Además práctica. Nos llevamos trabajo para nuestras vacaciones a hacer esta rueda lógica COVID, ansiedad, gratitud y destacar dos cosas. Una, como iniciaba Amparo este webinario, lo único estable es el cambio constante. Y en Escuelas Católicas de Galicia y Escuelas Católicas de nivel nacional estamos demostrando día a día que sabemos adaptarnos a este cambio constante y que estamos preparados. Cambio de calidad, permíteme. Ahí, cambio de calidad, muy bien por la apreciación, adaptándonos y a este cambio constante, haya pandemia, no haya pandemia, para liderar la escuela del siglo XXI. Y nada más, lo último, nada es más honorable que un corazón agradecido, incluía también Amparo, y desde Escuelas Católicas estamos realmente agradecidos a la editorial, al Grupo Anaya, que es más que una editorial, al Grupo Anaya, Antonio Vázquez, Verónica Sanz y Gemma ahí en la parte técnica y de gestión, muchísimas gracias, y sobre todo a todos vosotros por asistir a la formación organizada desde Escuelas Católicas de Galicia. Tenemos además un programa formativo muy interesante elaborado desde el Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas, que colgaremos en nuestra web, en la que también participa el Grupo Anaya. Muchas gracias, feliz verano a todos, que lo tenéis más que merecido, y a seguir trabajando por nuestros alumnos, que al final es lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias.